Último momento. Toque de queda en Washington. Reportan tiroteos frente al Capitolio. Está Walter Bubar para hablar con nosotros. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, contanos un poquito impresionante lo que está... las imágenes que estamos viendo a través de las pantallas. Sí, contanos un poco la situación que se está viviendo, este toque de queda, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que se está viendo? Bueno, lo que estamos viendo es lo que algunos analistas más pesimistas habían estado vaticinando. Digamos, ha ido creciendo un movimiento, digamos, en todo un contexto del último tiempo, que puede llevar a los Estados Unidos o a la secesión o al comienzo de una guerra civil. Y esto tiene que ver con una cantidad de factores que han venido ocurriendo en los Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Pero déjame que te cuente un dato que por ahí parece anecdótico, pero no lo es, que cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, colgó la foto en su despacho de un presidente, Andrew Jackson, que es el tipo que la gente conoce porque están los billetes de $20, pero fue el presidente que llevó a los Estados Unidos a la guerra civil de la cual todos conocemos. Sí. ¿Sí? O sea que lo que está contando es que Trump tenía como una especie de símbolo, de emblema, de ejemplo al presidente que dividió a los Estados Unidos. Exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque en realidad, digamos, hay un mito, realmente un mito respecto al tema de la democracia y los Estados Unidos. Porque en la Constitución original de los Estados Unidos no está escrita la palabra democracia. La palabra democracia se inscribe después en las diversas enmiendas que ha tenido la Constitución y en la cual se otorgan derechos. Pero digamos, la Constitución norteamericana en realidad está inspirada en la Constitución, digamos, en la ley inglesa, para crear una especie, digamos, de Estado, digamos, una monarquía sin rey. Claro, pero además, ¿sí? además Walter, mira, hay que contarle a la gente y explicarle que el fin de la guerra civil norteamericana no fue un fin por la unidad, porque un día se dieron cuenta. Fue en realidad un fin agarrado medio de los pelos porque tenían que enfrentar al Imperio Británico y se dieron cuenta en un momento que si se podían juntar y unir el Pacífico con el Atlántico en una unión de estados, quizás podían ser más fuertes ante las invasiones de las demás potencias que venían acercándose. Entonces fue en realidad un acuerdo de paz de esa guerra civil medio interesado por un contexto internacional. No era porque las diferencias se habían zanjado. Exacto. Y continuando con tu línea de razonamiento, lo que ha mantenido unido durante muchos años a los Estados Unidos fue la existencia de la Unión Soviética. Claro. Porque los Estados Unidos tenían un enemigo en común. Cuando ese enemigo desapareció y apareció la alternativa de la globalización, tanto en los Estados Unidos como en todos, inclusive en los países de Europa y en muchos de nuestros países, desaparecieron las clases medias. Al desaparecer las clases medias, justamente se convirtió el propio Estados Unidos, digamos, primero que perdió su proyecto. Algunos de los presidentes, digamos, desde los últimos 30 años, intentaron, tanto George Bush hijo, digamos, convertirse en una especie de gendarme global. La policía del mundo. Claro, después Obama apostó mucho más al capitalismo financiero, digamos que en realidad hacía plata del dinero mismo, pero no era un capitalismo productivo. Y además que el capitalismo del modelo norteamericano se expandió a todo lo que fue la ex Unión Soviética, pero después no tenía otro lugar a donde expandirse. Ahora, Walter, por eso entró en crisis. Sí, mira, a mí me ha tocado haber sido becado por el Departamento de Estado en 2 oportunidades. Y en una ir a estudiar lo que es la democracia en los Estados Unidos. Y a mí lo que más me sorprendía, y esto se lo cuento a la gente porque yo iba junto con un montón de colegas de organizaciones no gubernamentales de otros países, y los que íbamos éramos todos de países del tercer mundo. No íbamos junto con gente de la Unión Europea, íbamos todas representantes de distintos países, los cuales Estados Unidos te quería enseñar cómo era la democracia. Y cuando vos estudiabas y te mostraban,
la verdad que había cosas que sucedían que en nuestro país era delito. Desde el financiamiento de campaña, desde el lobby, desde un montón de situaciones en las cuales vos le planteabas, pero pará, esto es mi país, que se supone que somos el tercer mundo, las peores democracias, esto es delito, esto no está bien, esto es ilegal. Pero ellos lo tienen como conformado de una manera que esa democracia parece ser transparente, pero no lo es. Pero bueno, ahí también tenés que agregar, y ese es uno de los elementos muy explosivos en este momento, el famoso derecho a portar armas. Sí. ¿Sí? Que no es solo el derecho a portar armas, sino también es el derecho a la insurrección contra una tiranía. Lo que los partidarios de Trump están haciendo hoy es lo que ellos consideran que es una insurrección contra una tiranía. Claro. Por eso esta situación es sumamente peligrosa. Y es muy probable que la única manera de salir de, digamos, vamos a ver, la verdad que nadie en su sano juicio discute quién ganó la elección. El problema hoy, te diría para mirar un poquito hacia adelante, es hablar o pensar quién es el líder capaz de parar una guerra civil o una fractura de los Estados Unidos. Hay un general norteamericano que en los últimos días ha hablado que la única manera sería digamos, dejar de lado la Constitución e imponer la ley marcial. Te freno, Walter, ahí para tratar de explicarlo. La ley marcial es suspender todas las garantías constitucionales e individuales. Exacto. O sea, exacto. Es directamente entrar al fin de la democracia en los Estados Unidos. Y sí, podría, digamos, estamos hablando, yo lo que te dije, no dije que esto va a ocurrir. No, sí, obvio, que se analiza. El general, te voy a dar el dato, digamos, es el general Michael Flynn que ha planteado esto como una, digamos, entre la gente que venía observando cómo esto se venía desenvolviendo, ya hay gente que ha pensado en estas alternativas. De hecho, ha habido muchos secretarios de Estado, jefes del Pentágono, que han venido advirtiendo al propio Donald Trump el riesgo que esto implicaba, tanto desde el punto de vista, digamos, sí, no respetar la democracia, pero fíjate cuán poco democrático es los Estados Unidos, porque estamos acostumbrados, pero los ciudadanos no eligen al presidente lo elige un colegio electoral. Claro, una democracia indirecta. Bueno, pero tiene que ver con que, digamos, pero acá se nos cae a todos el mito o la construcción hollywoodense de la democracia perfecta. ¿Sí? ¿Y le cae una responsabilidad concreta, justamente que hablamos de esto, a Trump? Y sí, yo creo que sí, digamos. Yo creo que dentro de los Estados Unidos ha habido dos facciones en pugna. Un sector, digamos, que siempre ha sustentado mucho más el modelo del capitalismo financiero, y Donald Trump, que en realidad fue una especie de paracaidista, porque no es que él también tomó por asalto el Partido Republicano, no es que era un republicano de siempre. Así como ahora sus partidarios quieren tomar el Congreso, Donald Trump tomó por asalto, sí, y más que nada gracias a su carisma mediático y su manejo de redes sociales, el Partido Republicano. Claro, la situación, Walter, la situación es complicada, te vamos a seguir llamando. Lo cierto que las imágenes que estamos viendo no es la República Argentina, no es en un municipio de algún lugar de la República Argentina, no es una pueblada por inseguridad, es los Estados Unidos, es Washington, y la situación que se está viviendo es tremenda. Y hay que ver Gracias, cómo continúa. Walter.